Martxan. Ongi, kaixo, ongi etorri, Zero Zabor Bizkaian plataformaren izenean. Plataforma honetan eragile desberdinak parte hartzen dute, beraien artean, auzo elkarteak, elkarte ekologistak, sindikatuak eta partidu politikoan hitzak. Laburpen txiki bat egingo du gaztelaniaz eta gero euskeraz jarraituko dut. Hola, bienvenidos a esta charla organizada por la plataforma Zero Zabor Bizkaian. Hoy vamos a hablar de Zabalgarbi. Zabalgarbi es una planta de ciclo combinado de gas adaptada para la valorización energética de residuos municipales. Pero esta versión oficial tiene también una cara oculta, una verdad que no suele ver la luz y que la mayoría de la ciudadanía desconoce. Por ejemplo, ¿genera siempre energía cuando se quema residuos? ¿Quemar basura se puede considerar realmente economía circular? En la página web, Zabalgarbi declaran que el compromiso con el medio ambiente es el valor que prevalece sobre el resto. ¿Es esto verdad? A continuación, vamos a intentar responder a algunas de estas preguntas. Beno, Zabalgarbiri buruz hitz egiteko elkartu gara, eta biztanleriak ezagutzekotan gehienbat Zabalgarbi enpresaren kudeatzaileek eta nagusiki berau finantzatzen duten instituzio publikoak argitaratzen dutena izango da. Baina badaude ezkutuan geratzen diren hainbat datu, gaur zuekin elkar banatu nahiko genituzkenak. Bizkaiko Foru Aldundia enpresa honen akzioen 20% du. Eta EBE, Eusko Jaurlaritzaren parte den energiaren euskal erakundeak 10%. Bizkaiko Foru Aldundia akziodun nagusia izan zen proiektua martxan jarri zenean. Baina gaur egun Sener eta FCC multinazionalek akzioen 60% osatzen dute bien artean. 30% bakoitzak. Beraz, arduradun publiko eta pribatu dioten bezala, gu ere ados gaude, ekonomia zirkularra bultzatu beharra dagoela. Baina hondakinen errausketa ez da ekonomia zirkularra. Ez duelako materialen zikloa ixten, material hori birziklatu beharrean egiten duelako. Beraz, zikloa moztu egiten da. Erraustegia gainera hondakinak behar ditu erretzeko. Eta beraz, gero eta gehiago erraustu, gero eta gutxiago birziklatuko da. Beste alde batetik, Zabalgarbik dioen bezala, gazaren ziklo kombinatua hiri hondakinen valorizazio energetikorako egokitu dute. Baina batzuetan, energia gaz hutsarekin sortzen du. Beraz, ez du hondakinik erabiltzen energia hori sortzeko. Zabalgarbik dio ere, sorkuntza elektrikoaren zati bat energia berriztagarrietako iturrietatik datorrela. Baina oraintxe esan dudan bezala, batzuetan gaza bakarrik erabiltzen badu, gaza elementu fosila da eta berez ez da berriztagarria noski. Web orrian ere pertsonen osasuna eta ingurumena zaintzen dutela diote. Baina horrelako instalazioek CO2 isuri oso altuak dituzte eta zepa, gaztelaniaz eskoria esaten denak, tonelada mordoa botatzen ditu zabortegira. Beraz, zabortegira erabaten baditu ez ditu berrabiltzen web orrian dioten bezala. Beste alde batetik, plastikoak erretzerakoan dioxinak sortzen dira. Eta hauek gizakion koipetara itxasten diren elementu oso toxikoak dira. Zabalgarbik dio ere, beraien kudeaketa gardentasunean oinarritzen dutela. Baina datuak lortzea oso zaila izaten da, eta gainera, enpresa pribatua izanik, ez daude horretara behartuta. Egia da, instituzio dioten bezala, Euskal Erkidegoan hondakinen kudeaketa arazo bat dagoela, eta infrastruktura behar direla. Baina horregatik lehentasuna hondakin kopurua murriztea izan beharko litzateke, eta era berean, sistema egokiena zein den ondo aztertzea.
Europako direktibek diotenez, 2020an, baino lehen, etxe hondakinen 50% birziklatzea lortu behar zuten Europar herrialdeek. Eta 2030erako 75%. Bizkaiari dagokionez, 50%an gaudela dio Foru Aldundiak, baina hori ez dago horren argi. Eta gero, Gorkak azalduko digu datu hau hobeto. Eta hori guzti honi buruz hitz egiteko eta danto zientifikoak emateko, Gorkaren hitzaldia entzungo dugu oraintxe. Zuetako askok ja da Gorka ezagutuko dute, baina ez dator gaizki gogoratzea, Gorka Bueno Mendieta, Bilboko Ingenieritza Eskolako irakaslea dela teknologia elektronikoan, eta telekomunikazioetako ingenieritzan doktorea da. Bere tesia, eguzki zelula fotovoltaikoen fabrikazioari buruz egin zuen, eta gaur egun Ekopol ikerketa taldearen kide da. Trantsizio iraunkorraren, garraioaren eta hondakinen kudeaketaren arloan ekarpen baliotsuak egin dituelarik. Beraz, Gorka, nahi duzunean, azaitezke. Bueno, estaba diciendo que la presentación que voy a utilizar la tenéis accesible a través del enlace que muestro en la pantalla y a través del código QR, y además también la he difundido a través de mi cuenta de Twitter. Decía que, bueno, pues yo creo que es importante el tener acceso a esta presentación porque en ella voy a hacer referencia a muchos documentos, páginas web, informes, etcétera, que van a estar directamente accesibles a través de la presentación simplemente pinchando en los enlaces o a veces en las imágenes. Bien, aquí tenéis el índice de la exposición que voy a hacer. Os voy a empezar hablando de las características generales de la planta. A continuación, hablaré de las escorias que genera Sabalgarbi. A continuación, seguiré hablando de las primas a la electricidad que recibe Sabalgarbi. Seguiré hablando del proceso de valorización energética en la planta. Después hablaré de las emisiones de dioxinas y, por último, acabaré con unas reflexiones en torno a la relación que existe entre Sabalgarbi y la tasa de reciclaje en Vizcaya. En esta imagen podéis ver una visión a vista de satélite de la planta obtenida a través de Google Maps. Sabalgarbi la tenéis aquí en medio. Esto que te estoy señalando aquí con el ratón es Sabalgarbi. Sabalgarbi está justo en la boca del Valle del Cadagua, muy cerquita de Bilbao. Esta planta que tenéis, que se ve aquí pegada a Sabalgarbi, es la planta de tratamiento mecánico biológico de Vizcaya. Y un poco más arriba en el Valle del Cadagua, tenemos aquí el vertedero de Artigas, ¿vale? El vertedero de Artigas. Lo único que separa a Sabalgarbi del casco urbano de Bilbao es el monte Covetamendi, que tenemos aquí arriba a la izquierda, y el monte Arraiz. Sabalgarbi está realmente metida dentro de Bilbao, está dentro del municipio de Bilbao, y para que os hagáis una idea, la mayor parte de la población de Bilbao vive a menos de 5 kilómetros de Sabalgarbi. Lo único que queda fuera es el barrio de Charcoaga y quizás alguna parte del barrio de Churdínaga. Como referencia, San Mamés Barria, el campo de fútbol está tan solo 2 kilómetros de la planta y el Museo Guggenheim está a 3 kilómetros. En la imagen también se muestra la Rosa de los Vientos, recogida en el Monte Arraiz en el año 2004 dentro del programa preoperacional de la planta. Según esta Rosa de los Vientos, pues se puede observar que los vientos dominantes en la zona, en el Monte Arraiz, justo encima de la planta, son dominantes del oeste, y esto justificaría seguramente que durante muchos días del año, sobre todo en las primeras horas del día, haya un olor bastante intenso y fuerte a basura en todo Bilbao. Seguramente ese olor a basura proviene de la TMB, de la planta de tratamiento mecánico y biológico, no de Sabalgarbi, pero en la medida en que la TMB está justo pegada a Sabalgarbi, esto seguramente sería un indicador de que pues las emisiones de Sabalgarbi, lo mismo que las de TMB, la TMB nos llegan a todos los bilbaínos y bilbaínas. Después hablaremos un poco más sobre estas emisiones de Sabalgarbi, haciendo referencia a las emisiones de dioxinas. Tal y como ha señalado antes Ollana, aquí tenéis el accionariado de Sabalgarbi. Sabalgarbi es una empresa privada pero con participación pública.
los principales socios son privados. Ahí tenemos a Sener, la ingeniería, que es además de alguna forma el socio tecnológico de la planta, que diseñó la planta. También tenemos a FCC y también tenemos a Kutxabank con una pequeña aportación. Pero después, por otro lado, tenemos a la Diputación Foral de Vizcaya con una participación del 20%. Hay que decir además que durante los últimos 10 años el diputada de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Vizcaya ha sido también el presidente del Consejo de Administración de Sabalgarbi. Por otro lado, también tenemos al Ente Vasco de la Energía, que da una parte de la propiedad de la planta también al Gobierno vasco. Y por último, también tenemos una pequeña participación de la Mancomunidad de la Margen Izquierda y de la zona minera. En esta fotografía, que está hecha de una placa que hay en la entrada de la planta de Sabalgarbi, podéis observar los principales hitos de la puesta en marcha de la planta. En ella se recoge que Sabalgarbi, la empresa, se constituye en el año 93. Hay que recordar que aquellos años son los años dorados del gas natural en Euskadi. A principios de los años 90, de hecho, Vizcaya era exportadora neta de gas natural, gracias a la plataforma Gaviota que tenemos cerquita de la costa. ¿Vale? En el año 2001 se inician las obras de construcción y a lo largo del año 2004 empieza ya el funcionamiento de la planta. Se recoge la basura, primero valorización energética, generación eléctrica, etc. Bien, esta foto tiene miga, porque si os dais cuenta, las fechas no están ordenadas. ¿Vale? Podéis observar que la primera exportación eléctrica, 3 de abril de 2004, está desordenada. ¿Vale? Alguien puede pensar que esto es una errata. Alguien puede decir, bueno, igual es que en vez de un 3 es un 30, pero yo creo que no, yo creo que es un 3. Primero, porque en la fotografía, tanto en euskera como en castellano, aparece 3 de abril de 2004, y por otro lado, porque, hombre, sería demasiado grave que una placa de estas ponga una fecha mal. Pero claro, si eso es así, ¿por qué la ponen desordenada? Porque hay otra cuestión. Si realmente estuviera ordenada, entonces se daría la circunstancia de que Sabalgarbi ha generado electricidad antes de recibir el primer camión de basura, lo cual alguno puede pensar que es absolutamente contradictorio. Una planta incineradora, ¿cómo va a generar electricidad antes de recibir la basura? Bueno, pues hay que decir que esto es perfectamente posible. Yo creo que estas fechas están bien. Esta es lo que podemos llamar la magia de Sabalgarbi, que, bueno, pues ahora vamos a tener que explicar un poco en qué consiste, ¿vale? Seguramente esto está bien. ¿Por qué razón? Porque Sabalgarbi, como ya ha avanzado Yana, no es una planta incineradora convencional. Sabalgarbi en realidad es un ciclo combinado integrado a una planta incineradora. ¿Vale? Sabalgarbi comenzó a generar electricidad en primavera de 2004 y, voy a tratar de explicar de una forma sintética cuál es la estructura de Sabalgarbi. Sabalgarbi, como todo ciclo combinado, dispone de una turbina de gas, en este caso de 43 megavatios, en la que se quema gas natural para generar electricidad, mucha electricidad. Mucha electricidad porque consume mucho gas. De hecho, el 70% de la energía que entra a Sabalgarbi es energía del gas natural y solo el 30% restante sería energía de los residuos. Si tenemos en cuenta que los residuos son de origen renovable en un 50%, esto querría decir que el 70% de la electricidad tiene origen, de la electricidad que se genera en Sabalgarbi tiene origen en el gas natural y solo el 15%, la mitad de la aportación de los residuos, tendría un carácter renovable, que Sabalgarbi, por otro lado, tampoco se molesta en certificar, seguramente porque le resulta demasiado incómodo el reconocer que está tan reducida la aportación. Bien, en esta turbina de 43 megavatios se genera mucha electricidad quemando mucho gas y, como en todos los ciclos combinados, los gases de escape que salen de esa turbina, como siguen estando calientes, se vuelven a aprovechar para generar más electricidad en un segundo ciclo termodinámico y a través de una caldera de recuperación se calienta vapor de agua que se hace pasar a través de una segunda turbina de vapor que es todavía más grande que la primera y que genera mucha más electricidad. Esta es la estructura de ciclo combinado clásico y en el caso de Sabalgarbi da una potencia de generación eléctrica total de casi 100 megavatios. ¿Vale? El truco de Sabalgarbi consiste en que en este segundo ciclo combinado se aprovecha también energía térmica que se libera en la incineración de los residuos en el horno caldera que podéis observar aquí en la parte de abajo. ¿De acuerdo?
es un ciclo combinado integrado a una planta incineradora. Este ciclo combinado tiene una eficiencia global de en torno del 40-43% dependiendo de los años. Desde el punto de vista de la valorización energética de los residuos, esta eficiencia es relativamente alta. Las plantas incineradoras de valorización energética tienen eficiencias menores, pero hay que decir que lo que gana desde el punto de vista de los residuos lo pierde desde el punto de vista del gas natural. Los ciclos combinados que tenemos en nuestro entorno tienen eficiencias muy superiores, del orden del 55%, incluso superiores, lo cual hace que si lleváramos a esos ciclos combinados todo el gas natural que llevamos a Sabalgarbi, prácticamente generaríamos la misma electricidad sin necesidad de incinerar residuos. ¿Vale? Además, también Sabalgarbi tiene otra particularidad y es que, claro, su funcionamiento está previsto para funcionar de forma continua, porque la incineración de residuos es continua. Sabalgarbi tiene, en principio, un funcionamiento, digamos, ideal de prácticamente 8.000 horas funcionando en continuo, incinerando residuos continuamente, a un ritmo de 30 toneladas por hora y a su vez estar generando electricidad de forma continua. Claro, para esta generación de electricidad se requiere también estar quemando gas de forma continua. Esto es un elemento a tener muy en cuenta. Pero claro, este es el funcionamiento de alguna forma ideal de la planta, pero la planta tiene otros modos de funcionamiento, porque claro, si en algún momento determinado resulta que yo no incinero los residuos, entonces el ciclo combinado podría seguir funcionando como un ciclo combinado normal. Ese sería el modo de funcionamiento B que tenéis recogido en la tabla de abajo. Hay otros modos de funcionamiento. También podríamos tener un modo de funcionamiento en el que solamente estoy incinerando sin ningún tipo de valorización energética ni de generación eléctrica. Porque hay que tener en cuenta que Sabalgarbi, para valorizar los residuos, tiene que generar electricidad. Si no genera electricidad, no hay valorización energética. Y además, esa valorización energética se tiene que dar en la turbina de vapor, porque es en la turbina de vapor donde se valoriza la energía que se libera en los residuos. ¿De acuerdo? Este es un elemento muy importante. ¿Vale? Por ejemplo, en el modo F, en el que está solamente funcionando la incineración sin ningún tipo de generación eléctrica, ese sería un modo de funcionamiento sin incineración. O podríamos tener, por ejemplo, otra combinación de funcionamientos en el que estamos generando electricidad con la turbina de gas, quemando gas, y a su vez estamos incinerando residuos, pero la turbina de vapor está parada. En ese caso tenemos generación eléctrica y tenemos valorización, pero no hay tenemos incineración, pero no hay valorización, porque la turbina de vapor está parada. Ese sería el modo de funcionamiento D. Después haremos referencia a estos modos porque es importante tenerlos en la cabeza para explicar qué es lo que ha pasado, lo que está pasando en Sabalgarbi durante estos años. Bien, pero antes de volver al tema de la generación, vamos a hablar un poco de los flujos de entrada y de salida en la planta. Como hemos dicho, Sabalgarbi incinera 30 toneladas de residuos a la hora, lo cual hace que al año, con pues un funcionamiento de en torno a 8.000 horas, pues puede dar en torno a, pues como tenéis ahí, 220.000, 230.000, como máximo 240.000 toneladas de residuos sólidos urbanos incinerados. Esto es lo que entra a la planta junto con una gran cantidad de gas natural que se quema en la turbina de gas. Y lo que tenemos que decir es que, obviamente, todo lo que entra a la planta tiene que salir por algún lado. ¿Y por dónde salen estos mismos flujos de Sabalgarbi? Pues salen en forma sólida, en forma de escorias. Las escorias es el residuo sólido que queda en el horno de incineración tras la combustión de los residuos, en torno a 44.000 toneladas, 45.000 toneladas de escorias al año, y que se derivan a vertedero. Por otro lado, también se generan 7.000 toneladas de cenizas que tienen el carácter de residuo peligroso y que, para su tratamiento de estabilización antes de ser derivadas a vertedero, pasan por Sader, que es una empresa que está muy cerquita, en Zorroza, muy cerquita de Sabalgarbi. Esto es lo que sale de forma sólida y el resto, obviamente, tiene que salir por algún lado y sale por la chimenea, en forma gaseosa. Serían 160.000, 170.000, 180.000 toneladas al año de residuos vertidos en forma gaseosa a la atmósfera cada año. Junto a esto, aparte, habría que considerar casi, pues dependiendo del año, entre 200.000 y 300.000 toneladas de CO2 que tienen fundamentalmente su origen en la combustión de gas natural. Vale, muchas gracias. Bien.
Hay que decir que estas 240.000 toneladas de residuos que se incineran al año son sobre todo, en un 70% son residuos de fracción resto, mezclados, recogidos sin ningún tipo de separación previa ni pretratamiento. Son residuos directamente del contenedor al horno de incineración, que llegan a Sabalgarbi sin ningún tipo de control previo. Eso da lugar a que bueno, pues en Sabalgarbi se queme de todo y realmente tampoco sabemos muy bien qué es lo que se quema porque no hay un control directo. Aunque algunas cosas sí sabemos, porque el programa de vigilancia ambiental de Sabalgarbi obliga a la planta a realizar 2 caracterizaciones anuales que están documentadas y que están accesibles a través de la documentación que tenéis en la presentación. Y bueno, pues una muestra es el diagrama que tenéis ahí abajo en la pantalla, donde se ve que bueno, pues gran cantidad de las cosas que se incineran en Sabalgarbi son residuos que si se recogieran de forma separada podrían ser reciclados. Tenéis papel, cartón, madera, materia orgánica, bueno, plásticos, vidrio, etcétera. Si os dais cuenta, hay hasta casi un 1% de residuos peligrosos del hogar, porque hay al final, bueno, como no se controla lo que entra, pues hay hasta aproximadamente un 1% de residuos que, para que os hagáis una idea, si hacéis el cálculo, es aproximadamente algo así como 5 kilogramos de residuos peligrosos incinerados al minuto en la planta. Bien, aquí tenéis algunas fotos de lo que llega a Sabalgarbi, ¿vale? Estas son fotos extraídas de la caracterización anual de Sabalgarbi. Tenéis bueno, pues los combustibles derivados de residuos que se derivan de la TMB, de la planta de tratamiento mecánico biológico. Tenéis bueno, pues rechazos de las plantas de reciclaje, tenéis los rechazos del Garbigune. Aquí, por ejemplo, podéis comprobar que se incineran pues unos materiales que parecen persianas, quizás sean de PVC, que seguramente no son los mejores materiales para incinerar una planta incineradora. Tenéis tritura de madera. Bueno, tenéis, por ejemplo, aquí arriba pues hay lo que parece ser un radiador, ¿vale? Un residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí en medio tenemos bueno, lo que parecen unos tubos de plástico, que son seguramente bueno, materiales complejos, además con unas bocas metálicas. Bueno, pues tenemos todos los elementos para que, puestos a muy alta temperatura, tenemos materiales complejos, plásticos, tenemos metales que pueden servir de catalizadores para dar lugar a muy altas temperaturas a todo tipo de sustancias tóxicas, contaminantes y peligrosas. Bueno, esto obviamente requiere un control que Sabalgarbi, bueno, pues como el resto de este tipo de instalaciones, nos asegura que cumple con toda la normativa de seguridad, de medioambiental, etcétera. Después haremos algunos comentarios sobre esta cuestión. Primero voy a hablar un poco de la problemática de las escorias. Como decía antes, las escorias es el residuo sólido que queda en el fondo de horno cuando se someten los residuos al proceso de incineración. Sabalgarbi genera al año en torno a 45.000 toneladas de escorias. Y hay que decir que cuando la planta se pone en funcionamiento, allá por el año 2005, Sabalgarbi encarga a la Tecnalia, el centro tecnológico, un informe en julio de 2005 para estudiar la posibilidad de valorizar las escorias en obra civil. Este informe está recogido en el programa de vigilancia ambiental al que hay acceso público y que nosotros hemos estudiado. Y hay que decir que está este informe, pero no hay ningún rastro en los años posteriores de los resultados del informe. Es decir, inicialmente parece que bueno, planifican valorizar las escorias, pero la verdad es que la única constancia que tenemos es que Sabalgarbi nunca ha valorizado estas escorias de forma sistemática, sino que de lo que sí hay constancia es que durante estos últimos 15 años las 700.000 toneladas de escorias que ha generado Sabalgarbi han sido vertidas en vertederos de residuos no peligrosos de Vizcaya, sobre todo en Zalla y además en verificaciones periódicas de peligrosidad, porque las escorias son residuos que tienen lo que se dice entrada espejo en la lista europea de residuos. Pueden ser residuos peligrosos o no peligrosos, lo cual exige una verificación de peligrosidad periódica que Sabalgarbi no hace de forma sistemática. Hay que decir que en los primeros años de la planta incluso Sabalgarbi siempre ha supuesto que sus escorias son un residuo no peligroso, pero al principio incluso suponía que era un residuo inerte, ¿vale? Bueno, de hecho, pero bueno, es igual. En estos momentos la cuestión está en que están yendo a vertedero y yo creo que se puede afirmar claramente que Sabalgarbi es a día de hoy uno de los mayores generadores de residuos a vertedero de Vizcaya. ¿Vale? Aquí tenéis la tabla de los residuos no peligrosos generados en Sabalgarbi en el último año al que hemos tenido acceso, que es el año 2019. Las escorias de incineración son el residuo LER con el código LER 190112, y ahí se puede comprobar que la mayoría fueron vertidas en los vertederos de Zalla e Igorre.
Llama la atención en esta tabla, si os dais cuenta, 157 toneladas de escorias que fueron enviadas este año al Centro de Valorización de Escorias de Zubieta, en Guipúzcoa. ¿Vale? Este es uno de los módulos anexos a la nueva incineradora de puesta en marcha en Guipúzcoa, donde supuestamente van a valorizar también las escorias que allí generan. Bueno, pues en el 2019 les mandaron unos cuantos kilogramos para que hicieran pruebas. Esto indicaría que 15 años después de la puesta en marcha de la planta, parece que la valorización de escorias en Sabalgarbi pues todavía sigue en fase de pruebas. Bien, a continuación voy a contaros un poco pues el asunto de las primas a la electricidad que genera Sabalgarbi. Es un tema realmente muy interesante. Bien, Sabalgarbi, como decimos, es un proyecto que arranca a principios de los años 90 y mucho antes de que empezara a ponerse en marcha, siquiera a construirse. Bueno, pues ya se empieza a poner en marcha el marco, el encaje en la regulación de generación eléctrica, etcétera. Y bueno, pues en esos proyectos, inicialmente, Sabalgarbi se define como una central de autogeneración que permite un ahorro superior al 40% de combustibles convencionales. ¿Vale? El proyecto inicial de Sabalgarbi, proyecto técnico que es elaborado por SENER, aquí tenéis un extracto del proyecto registrado en el Colegio de Ingenieros de Vizcaya. El proyecto preveía un ahorro energético mínimo del 50% que subía hasta el 54% en el año 2022. Bien, ¿esto por qué es importante para Sabalgarbi? Es muy importante porque este ahorro energético encaja dentro de la nueva regulación que se ponía en marcha en aquellos años, que era lo que después derivaría en el régimen especial de generación eléctrica, que es el régimen retributivo especial que da primas a la energía que tiene su origen en los flujos de energía renovable, en algunos flujos de energía renovable, por un lado, después por otro lado en las centrales de cogeneración y por otro lado en las centrales que valorizan residuos. Sabalgarbi, en la medida en que es una planta que integra un ciclo combinado a una planta de valorización de residuos, pues supuestamente tiene un alto aprovechamiento energético y aprovechamiento de energía de residuos que da lugar a un ahorro de combustibles convencionales que le da derecho a un cobro, a una retribución de primas en función de la electricidad que genera. ¿Vale? Bien, como podéis comprobar, igual no es muy claro, pero aquí se hace referencia a la autogeneración, que es algo, en ningún momento se esconde en estos momentos que es una planta que genera mucho gas, que genera mucha electricidad, pero que lo hace consumiendo bastante gas natural. ¿Vale? En el año 96 hay un cambio regulatorio y entonces Sabalgarbi se adapta a ese nuevo cambio regulatorio, y entonces es también cuando se inscribe en el régimen especial del que hablábamos antes. Y lo hace dentro del grupo C, que son las centrales que utilizan energías renovables, residuos sólidos urbanos, residuos industriales, biomasa u otros similares, junto con combustibles convencionales. Es decir, queda claro que Sabalgarbi utiliza energía de residuos y gas natural. Bien, en 2001, cuando se empieza a construir la planta, hay un nuevo cambio regulatorio y Sabalgarbi se adapta a este cambio regulatorio. Bueno, aquí tenéis directamente en la pantalla los documentos donde quedan registrados estas notificaciones de cambios de regulación, etcétera, en el registro de Sabalgarbi en la Delegación de Industria del Gobierno vasco. ¿Vale? En 2005... la planta de Sabalgarbi, ahora haré una referencia al tema de las plantas, se inscribe también en la sección primera del Registro Administrativo de Instalaciones de Energía Eléctrica. Es lo que se conoce como el régimen ordinario y se le denomina cogeneración planta A. ¿Por qué cogeneración? Pues porque está claro que, es una planta de cogeneración, es un ciclo combinado con consumo de gas natural. Bien, se le llama planta A porque en realidad Sabalgarbi tiene, en todas estas regulaciones, tiene registradas dos plantas, la planta A y la planta B, porque el proyecto de Sabalgarbi inicialmente preveía dos plantas incineradoras. La primera, la que tenemos en estos momentos en marcha, es la planta A, que tendría que haberse ampliado con una segunda, la planta B, pues hace aproximadamente 10 años. Esa segunda planta B nunca se ha puesto en marcha, pero tiene sus permisos vigentes y por eso esa es la cuestión por la cual a veces se hace referencia a la planta A y a la planta B. Bien.
bueno, en esta inscripción del registro hay una cosa interesante, y es que, bueno, aparte de que claramente se identifica Sabalgarbi como una planta de cogeneración, se hace referencia a los combustibles. Aquí en medio podéis ver los dos combustibles, y hay una cosa curiosa, y es que, aunque el principal combustible de Sabalgarbi es el gas natural, se le pone en segundo lugar. Y el primer combustible que he identificado como los residuos sólidos urbanos, cuando en principio tendría que ser al revés, porque el 70% de la energía que llega a Sabalgarbi es claramente gas natural. Bien, en el 2005 se pone a funcionar Sabalgarbi, seguramente con alguna prueba de generación en el 2004, como pone en la placa, a la entrada de la planta. Y bueno, pues la verdad es que el funcionamiento normal dura poco, porque tras su puesta en funcionamiento, en noviembre de 2005, Sabalgarbi sufre una gravísima avería en su turbina de vapor que la deja prácticamente para el desguace. Por supuesto, la dejó inoperativa y quedó sin turbina de vapor hasta que esta turbina fue repuesta por una nueva 17 meses más tarde, es decir, más de prácticamente año y medio, hasta que fue repuesta en abril de 2007. En esta imagen tenéis las notificaciones de Sabalgarbi al Gobierno vasco, comunicando la avería, pero haciendo otra cosa todavía más importante, que es, como podéis comprobar en la parte de la derecha, solicitando al Gobierno vasco que le exencione, por causas excepcionales y de fuerza mayor, de los cumplimientos de eficiencia o de ahorro energético a los que le obliga la normativa para tener acceso a las primas. Es decir, claro, obviamente sin turbina de vapor no hay ningún tipo de valorización energética, entonces, bueno, pues no puede haber ahorro energético, ¿vale? Bueno, esto es lo que solicita Sabalgarbi inmediatamente. Por los registros que constan en el operador del mercado eléctrico, nosotros sabemos, y es perfectamente verificable, que el perfil de generación de Sabalgarbi muestra claramente que durante los 17 meses siguientes a esta avería la planta generó electricidad solo con la turbina de gas, y por eso aquí se ve el hueco que no llega hasta 43 megavatios, ¿vale? Aunque durante esos 17 meses Sabalgarbi siguió incinerando residuos, incineró en torno a 300.000 toneladas de residuos sin ningún tipo de valorización, ¿vale? Al mismo tiempo, siguió generando electricidad solo en su turbina de gas con una eficiencia muy inferior a la de un ciclo combinado. Es decir, tendríamos lo que era el modo de funcionamiento. Yo incinero residuos, por un lado, genero electricidad con gas natural en la turbina, no hay ninguna conexión entre estos dos fenómenos, pero, claro, como tengo la exención del requisito de eficiencia energética, pues durante esos 17 meses Sabalgarbi siguió cobrando las primas con el permiso del Gobierno vasco. Calculamos que en torno a 9 millones de euros, insisto, por una electricidad generada solo en la turbina de gas, sin valorización energética de los residuos ni de los gases de escape de la turbina de gas, ya que la turbina de vapor estaba averiada, ¿vale? Bien. Pero claro, a partir de abril de 2007 había que volver, con la nueva turbina había que volver a cumplir con los requisitos de eficiencia. Y entonces, para percibir primas, Sabalgarbi debía presentar un ahorro de energía primaria superior al 45%. Hay que recordar que el proyecto inicial preveía un ahorro energético mínimo del 50%, que subía hasta el 54% en el año 2022. ¿Vale? Bien, en el año 2006... el Gobierno vasco establece el procedimiento de cálculo para calcular ese ahorro energético, ¿vale? Está documentado. Bueno, pues si aplicamos ese procedimiento de cálculo a los flujos que son conocidos de entrada a Sabalgarbi, lo que podemos comprobar es que este ahorro energético proporciona valores inferiores al 49% e incluso inferiores al 45% en algunos años. Esto sería un indicador claro de que Sabalgarbi pues tenía un problema, parece que serio, de eficiencia. Funcionaba, pero desde luego funcionaba peor de lo que ellos habían proyectado. Sin embargo, en el año 2007 las plantas A y B de Sabalgarbi se acogen a la disposición adicional sexta de una nueva regulación del régimen especial. La planta A estaba funcionando, la planta B no está funcionando ni construida, pero ahí estaba, ¿vale? Por lo menos es sobre el papel. Bueno, se acogen a esta nueva regulación. En el año 2008, el Gobierno vasco acuerda que las plantas A y B ya no tienen que cumplir
con los requisitos de ahorro de energía primaria para recibir la prima. ¿Por qué razón? Porque ya en estos cambios regulatorios poco a poco ya la normativa se va olvidando de que Sabalgarbi consume gas natural. Ya se le empieza a identificar solamente como una planta de valorización energética. ¿Vale? Aquí ya se le dice que no tiene que cumplir con los requisitos de eficiencia. Al mismo tiempo, Sabalgarbi cambia su denominación en el régimen ordinario y pasa de llamarse cogeneración planta A llamarse planta A Sabalgarbi. Esta etiqueta de cogeneración que la ligaba demasiado con el tema del gas natural ya, bueno, pues se cambia. ¿Vale? Y bueno, pues así nos encontramos con la situación durante estos últimos años. Para que os hagáis una idea, en el año 2012 Sabalgarbi cobró prácticamente 20 millones de euros de primas. ¿Vale? 20 millones de euros por la electricidad que generaba. ¿Vale? Esta es una cantidad realmente, bueno, pues muy grande. Para que os hagáis a la idea, según datos recogidos, una presentación de Eversu, bueno, pues más adelante, 2013-2014, Eversu es la Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos. Bueno, pues ese año en el que Sabalgarbi cobró en torno a casi 20 millones de euros de primas, todo el régimen especial cobró 52,8 millones, todo el régimen especial no, todas las plantas de incineración ingresaron por la retribución de las primas 52,8 millones. Esto querría decir que Sabalgarbi recibió prácticamente el 40% de todas las primas que se llevaron las plantas incineradoras, cuando en realidad Sabalgarbi incineró menos del 10% de todos los residuos. Yo creo que casi no llegaba ni al 9%, según las cuentas que hay por ahí. ¿Vale? Claro, ¿esto por qué sucede? Esto sucede porque Sabalgarbi está viendo retribuida mediante primas toda su electricidad, cuando en realidad el 70% viene del gas natural. Mientras que el resto de plantas, como no tienen la magia esta del gas natural, pues reciben menos primas. ¿Vale? Sin embargo, claro, en el año 2013 tuvo una caída bastante importante de la retribución. Cayó de casi 20 millones a por debajo de 14. Tuvo una caída importante. ¿Qué es lo que pasó en 2013? Bueno, pues lo que pasó en 2013 fue que allá por primavera, un poco antes de Semana Santa, a finales de marzo hubo un hundimiento de la demanda. Alguna de vosotras igual os acordáis. Por un lado, bueno, pues había mucha generación eléctrica y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que el precio de casación en el mercado eléctrico fue cero. Había tanta energía de sobra en el mercado que las empresas que generaban y no podían parar tenían que regalar la electricidad. Esto es lo que le pasó a Sabalgarbi. Sabalgarbi durante la última semana, bueno, perdió mucho dinero porque es que tenía que regalar la electricidad y claro, como tenía que generar electricidad, quemar gas natural y valorizar residuos toda la vez, pues claro, perdía dinero, ¿vale? Entonces esto es a lo que le lleva es a decidir que para la generación, deja de generar electricidad, va a incinerar solo sin ningún tipo de generación eléctrica. Y así se ahorra el gasto del gas, porque es que incluso como el gas estaba caro, incluso con las primas, pues acaba perdiendo dinero. Por aquellas fechas, incluso las centrales nucleares reducen su generación en un 20% para reducir, bueno, pues para subir el precio de mercado de la electricidad. ¿Vale? Bien. Esto sucede en el año 2013, es un desastre para Sabalgarbi, porque claro, Sabalgarbi recibe su prima en aquellos años en función de la electricidad que genera. Pero el año 2014 podéis comprobar que tiene una mejora retributiva sustancial, ya recupera el mismo nivel de retribución. ¿Qué es lo que sucede en el 2014? Joder, pues lo que sucede en el 2014, si os acordáis, el 2014 es el año de la reforma del sector eléctrico. Es el año de la reforma del sector eléctrico del PP, donde metieron un hachazo al régimen especial, a las renovables. Bueno, aquello fue un desastre. Bueno, pues tenéis noticias en prensa como esta, según la cual hay un recorte de 1.700 millones de euros a las renovables. Muchas fotovoltaicas se quedaron sin retribución, los parques eólicos más antiguos también. Bueno, aquello fue un pequeño desastre, porque claro, es que el sector eléctrico, pues claro, había tanta retribución a la renovable y el déficit tarifario y todas estas historias. Bueno, pues en esas circunstancias resulta que Sabalgarbi mejora su sistema retributivo porque durante unos años pasa a cobrar solamente por la potencia que genera. Independientemente de la electricidad que genere, tiene un fijo ya garantizado, lo cual le permite pues, seguir cobrando mucho dinero sin necesidad de generar tanta electricidad. Y por eso en esos años se genera menos electricidad, pero se reciben muchas más primas. En el año 2017 se vuelve a cambiar el marco regulatorio y Sabalgarbi
incrementa todavía su retribución. Ya supera ya de largo los 20 millones de euros al año. ¿Vale? Bien, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a decir que la prima recibida por Salvador en la última década rondaría, seguramente superaría los 200 millones de euros. Pero hay que decir que es una prima que prima una electricidad que proviene en más de un 70%, electricidad que viene de gas natural, quemado en un ciclo combinado además con un rendimiento energético entre el 40 y 43%, que es muy inferior al de otros ciclos combinados que pueden ser incluso superiores al 55%. ¿Vale? Bien, en años posteriores ha seguido habiendo cambios regulatorios, pequeñas adaptaciones que han cambiado el sistema retributivo. En esta nueva regulación que hay desde el año 2014, hay un sistema retributivo en función de lo que se denomina instalaciones tipo. La instalación tipo de Sabalgarbi es la que pone ahí, la IT 01038, que curiosamente en la normativa reguladora, por ejemplo, en el orden ministerial de 2014, está incluida en la lista de instalaciones de la categoría C, ¿vale?, del artículo 2, que son instalaciones que utilizan como energía primaria residuos con valorización energética. Aquí ya no se hace ninguna referencia al gas natural. ¿Vale? Y las órdenes ministeriales del 2017 y 2020 es todavía peor, porque la ponen justo al final del anexo 3A de instalaciones tipo cuyos costes de explotación no dependen esencialmente del precio del combustible, lo cual es absolutamente sorprendente porque el 70% de la energía que entra a Sabalgarbi es gas natural. Con lo cual, eso de que no dependen esencialmente del precio del combustible, pues no sé, es algo, bueno, probablemente sorprendente, ¿no? Es decir, se obvia el enorme consumo de gas natural que demanda la planta. A este asunto de la retribución a la electricidad generada a partir de gas natural habría que añadir otra cuestión, y es que es el asunto de las emisiones de CO2. Sabalgarbi vierte a la atmósfera cada año entre 200 y 300.000 toneladas anuales de CO2, entre otras muchas sustancias, por supuesto. Hay que decir que el nivel de emisiones de CO2 por kilovatio generado en Sabalgarbi es muy superior al de la mezcla eléctrica del Estado, más que la duplica. Por esta razón, las instalaciones de generación eléctrica que emiten CO2, las grandes instalaciones están obligadas en el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, el denominado EU ETS, están obligadas a comprar unos permisos de emisión que tienen un precio de mercado para, de alguna forma, incentivar la reducción de esas emisiones. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que la incineración de residuos urbanos está exenta de este sistema de comercio y de este sistema de permisos. Las plantas de valorización energética no tienen que comprar en el mercado estos permisos de emisión, ¿vale? Las emisiones de CO2 vertidas por Sabalgarbi, que provienen del gas natural, son de hecho muy superiores a las que tienen su origen los residuos incinerados, pero seguramente Sabalgarbi, al contrario que el resto de ciclos combinados de Vizcaya, no está afectada por el régimen de comercio y por tanto no paga nada por el CO2 que vierte a la atmósfera, empezando por estas emisiones de CO2 que tienen origen en el gas natural. El coste económico, para que os hagáis una idea de las emisiones de CO2 que en 2019 tuvieron origen en el gas natural y que fueron no pagadas por Sabalgarbi, seguramente superaría los 5 millones de euros, a un coste de mercado aproximado de 25 euros por tonelada de CO2, con lo cual, bueno, pues podemos decir que la incineración de residuos sirve a Sabalgarbi para eximirse del pago por el CO2 que desde la turbina de gas natural se vierte a la atmósfera. ¿Vale? Bien. A continuación, voy a seguir hablando un poco de la valorización energética de residuos más en detalle en Sabalgarbi. Como decíamos antes, el perfil de generación de Sabalgarbi muestra claramente que durante 17 meses la planta generó electricidad solo con la turbina de gas de 43 megavatios. Durante esos 17 meses Sabalgarbi siguió incinerando residuos a 30 toneladas por hora, con lo cual pues, llegaría a incinerar en torno a 300.000 toneladas de residuos sin ningún tipo de valorización. Hay que decir que la Diputación de Vizcaya computa erróneamente esas 300.000 toneladas de residuos como valorizadas energéticamente y se puede comprobar esto perfectamente en la documentación que entrega la Diputación en sus planes de seguimiento de los planes de gestión de residuos del territorio. Aquí podéis ver claramente cómo por el año 2016 Sabalgarbi es que no incinera residuos, valoriza energéticamente los residuos incluso cuando la turbina de vapor está averiada. Esta es, bueno, pues nuevamente la magia de Sabalgarbi, ¿no? El hacer que las turbinas averiadas pues, hagan lo que no se puede hacer, ¿no? Bien.
valoriza energéticamente los residuos, pero hay que decir que el término valorización energética es muy preciso. Cualquier planta incineradora de residuos, aunque aproveche la energía de los residuos, eso no quiere decir directamente que ese aprovechamiento sea reconocido oficialmente como valorización, ¿vale? Para que sea reconocido como valorización energética, tiene que ser una valorización con una eficiencia mínima, tiene que ser un aprovechamiento suficiente, ¿vale? Bien, y esto está regulado por la propia normativa. En concreto, la Directiva Marco de Residuos del año 2008 establece un factor R1 de eficiencia energética, que es el que discrimina, mediante una fórmula de cálculo bastante compleja, si una instalación puede ser considerada como de valorización energética o directamente de eliminación de residuos, ¿vale? Esta fórmula de cálculo, además, penaliza de forma explícita el consumo de combustibles fósiles, porque, claro, lo que se quiere además es sustituir el consumo de fósiles por otros residuos que no son fósiles, ¿vale? Claro, en el caso de Sabalgarbi esta penalización es mortal, porque, claro, Sabalgarbi, el 70% de lo que llega a Sabalgarbi es energía fósil, es gas natural. Entonces, claro, tenemos que ver cómo se aplica esta famosa fórmula R1 al caso de Sabalgarbi, ¿vale? Bien, hay que decir que Sabalgarbi cumple formalmente con este requisito R1 de valorización energética y, bueno, pues tiene su intríngulis. Esta verificación se tiene que hacer por un evaluador externo que aplica esta fórmula, este cálculo, y en el caso de Sabalgarbi, la verificación del cumplimiento la realizaba en los primeros años. En los últimos años no sabemos, porque el Gobierno vasco no nos ha proporcionado la documentación, se ha negado a proporcionarnos la documentación, pero bueno, en los primeros años la persona que realizaba esta verificación era el señor Reimann, que es el asesor técnico inventor precisamente de la fórmula de cálculo, es uno de los miembros más destacados de la comisión de expertos que asesora a la Comisión Europea en estas cuestiones, además de ser también el director de una importante planta incineradora de Alemania. Bien, entonces, Sabalgarbi cumple formalmente con este requisito y, claro, ¿cómo solventan este problema del consumo de gas natural? Bueno, pues lo hacen de una forma pues muy interesante. Lo que hacen es excluir la turbina de gas, bueno, el evaluador excluye la turbina de gas del sistema bajo estudio, ¿vale? Es decir, aplica la fórmula solamente al segundo ciclo del ciclo combinado, la turbina de vapor. Claro, si tú eliminas la turbina de gas, pues ya eliminas el consumo de gas natural. ¿Vale? Claro, esto es curioso porque para el cobro de primas la turbina de gas no queda fuera, pero para esto sí que lo dejan fuera, ¿vale? Pero aún así hay otro problema, es que, claro, aunque eliminen la turbina de gas, claro, la turbina de vapor se alimenta de los residuos, de la incineración de residuos, pero también se alimenta de los gases de escape y prácticamente la proporción es 50-50. Es tanto la energía que proviene de los residuos como la energía que proviene de los gases de escape de la turbina. Entonces, ¿cómo solucionan esto? Bueno, pues lo que hace el señor Reimann es computar como residuo los gases de escape que provienen de la turbina de gas, lo cual es absolutamente sorprendente, porque, claro, aplicando esta misma filosofía, lo que tendríamos es que cualquier turbina de vapor de cualquier ciclo combinado de Europa, considerada aisladamente, se podría considerar como una planta de valorización energética de residuos que tiene acceso, pues, a primas o a lo que fuere, ¿no? Es algo, bueno, pues realmente, bueno, pues sorprendente y muy significativo, ¿no? Vale. En el año 2013, como decíamos antes, el año 2013 es el año que en primavera Sabalgarbi tiene que dejar de generar electricidad porque está regalándola. Entonces, bueno, pues aquí tenéis el perfil de generación. Podéis ver cómo durante unos cuantos meses Sabalgarbi apenas genera electricidad. En los registros del programa de vigilancia ambiental podemos observar que el horno de incineración funciona durante 7.800 horas, pero la generación eléctrica es de 5.300. La diferencia de horas son residuos incinerados sin valorización. Esto serían en torno a 75.000 toneladas de residuos incineradas ese año sin ningún tipo de valorización y que, bueno, pues que la Diputación Foral de Vizcaya tampoco explicita que hayan sido valorizadas sin incineración. Han sido incineradas sin valorización, perdón. Una cosa similar ha sucedido el pasado año, en el año 2020, desde el 27 de marzo hasta el 20 de julio de 2020, durante 116 días, Sabalgarbi no generó electricidad, pero seguía incinerando residuos. Esto se ve claramente
en el perfil de generación, ¿vale? Que coincide, este hueco de generación eléctrica coincide casi exactamente con el periodo de confinamiento, en el cual pues, hay una caída muy importante de la demanda de electricidad, una caída del precio. A Salvador Garbi seguramente no le interesa generar electricidad a precios tan bajos porque tiene que pagar caro el gas natural. Sin más, aquí tenemos otro ejemplo y muy cercano del año pasado de incineración sin valorización. Bien, y con esto ya nos vamos acercando al final. Ahora vamos a hablar de la emisión de dioxinas. Me vais a dejar que vea un poco. Bien. Bien, como decíamos antes, Salvador Garbi bueno, pues siempre defiende que dispone de sistemas de control para neutralizar la posible emisión de sustancias tóxicas, que, bueno, pues que las emisiones están controladas, etcétera, etcétera. Yo personalmente no me veo capaz para negar esa disponibilidad de tecnología, que están, por supuesto, cumpliendo con la normativa. Pero yo lo que sí puedo decir es que hay cosas que dicen que seguro que no son ciertas, y eso es lo que voy a poner aquí ahora, voy a compartir con vosotros, ¿vale? Un ejemplo de estas cosas que no son ciertas y que yo creo que debería de preocuparnos y, bueno, y sobre todo debería preocupar también a los entes supervisores y a la administración, es, por ejemplo, lo que dijo el director técnico el director general de la planta en el año 2013 en una entrevista, en donde en el cuerpo de la entrevista dice eso que tenéis ahí encuadrado para, de alguna forma, resaltar el nivel de supervisión que tienen ellos por parte de las administraciones, ¿no? En este contexto, el director dice que si ahora se detectase que por la chimenea excedemos el nivel de dioxinas, Gasteiz toca un botón y para la planta. Bueno, lo primero que hay que decir es que en Gasteiz, en el gobierno vasco, no hay ningún botón para apagar directamente una instalación eléctrica, una de generación eléctrica y de tratamiento. Esto no existe. Este botón, bueno, pues es otro botón mágico que no existe, ¿no? Pero hay otro elemento también muy grave, y es que, claro, este planteamiento sugiere claramente que ellos disponen de una tecnología que les permite monitorizar directamente la emisión de dioxinas. Y esto es rotundamente falso. Por una sencilla razón, porque no existe tecnología para monitorizar de forma instantánea la emisión de dioxinas, furanos y otras muchas sustancias tóxicas. Y esto, por ejemplo, lo hemos verificado en vivo y en directo con la problemática del vertedero de Zaldívar, donde estábamos todos pendientes de los resultados de las emisiones de dioxinas que se habían tomado una semana antes, ¿no? ¿Vale? Es imposible monitorizar de forma instantánea la emisión de determinadas sustancias. Como máximo, lo que se puede hacer es tomar muestras de forma continua para, de forma continua, recibir los resultados de las muestras que se tomaron hace varios días, varias semanas. En Salvador Garbi, en concreto, tardan 2 o 3 semanas en recibir las muestras que se toman, ¿vale? Pero este sistema de muestreo continuo tampoco se utiliza en Salvador Garbi, aunque ya se está utilizando en otros países y después pondremos un ejemplo. Salvador Garbi se limita a cumplir estrictamente la normativa europea, que en este caso solamente le obliga a tomar muestras trimestrales, es decir, 4 veces al año de 6 horas de duración, lo cual equivale a un control anual de 24 horas, que equivale a un día o lo que equivale al 0,4% de las horas de funcionamiento de la planta. ¿Vale? Este es el control de dioxinas que tienen en Salvador Garbi. Bien, esto es grave, esta afirmación es grave y además pues ha dado pie a que otros agentes afirmen cosas similares. La afirmación de Salvador Garbi del año 2013 y en el año 2016, expertos de Biodonostia afirman cosas similares. Dicen que si la incineradora supera el umbral de dioxinas puede detenerse en media hora. Seguramente en este caso hacían referencia a la incineradora de Zubieta. Dicen cosas similares. La instalación estará sometida a controles permanentes de indicadores de dioxinas, partículas y otros contaminantes, y si se diera el caso de que se supera el umbral, se cierra la tolva para que el proceso de incineración se pare en media hora. Bueno, esto es rotundamente falso, imposible, ¿vale? Bien, estos expertos son
está firmada porque estas personas son, de hecho, son miembros del equipo sociosanitario que realizan los estudios epidemiológicos de seguimiento del funcionamiento, por un lado, de Sabalgarbi y también de la incineradora de Zubieta. ¿Vale? Yo creo que este punto también es importante tener en cuenta. Yo creo que una cierta preocupación sí que, porque claramente denota que estas personas, como mínimo, y en el mejor de los casos, denotan un profundo desconocimiento de cómo funcionan las plantas incineradoras, la tecnología que se utiliza allí y, por otro lado, la normativa aplicable. Porque, insisto, Sabalgarbi se limita a cumplir con la normativa europea que deja claro, aquí tenéis una imagen de su autorización ambiental, establece que la toma de muestras se realiza durante 6 horas cada trimestre y los resultados se perciben pasadas varias semanas. Y además, claro, se realizan de forma programada en unas condiciones óptimas. ¿Vale? Porque, claro, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros sabemos, porque hay antecedentes, que las emisiones de dioxinas y furanos ocurren sobre todo en los arranques y paradas del horno de incineración. Y, obviamente, la toma de muestras de estas sustancias en Sabalgarbi no se hacen en estos momentos, se hacen en momentos muy, muy controlados. Un ejemplo de estos sucesos es el incidente de la incineradora de Harlingen, en Holanda, que revela superación de los límites de emisión cuando se toman muestras de forma continua. Aparecen los picos cuando hay paradas y arranques. ¿Y estas paradas y arranques suceden en Sabalgarbi? Pues sí, Sabalgarbi hay que decir que tiene en principio una parada mínimo al año planificada, pero si vemos el registro de funcionamiento de Sabalgarbi podemos contrastar que durante los años que van del 2008 al 2017, que fueron 10 años, sufrió 35 paradas, muchas de ellas, la mayor parte de ellas obviamente, paradas no planificadas. ¿Cuántas dioxinas se emitieron durante esas paradas y posteriores arranques? Pues no podemos saberlo, porque no se registró. Sabalgarbi lo que hace para dar su estimación de emisiones de dioxinas es simplemente proyectar su estimación de dioxinas en los periodos de muestreo al funcionamiento de todo el año. Pero esto obviamente excluye las condiciones de funcionamiento anómalo, que es donde realmente se produce el grueso de emisiones de dioxinas y furanos en estas instalaciones. Se podrían instalar sistemas de muestreo continuo que no permiten una monitorización instantánea, pero al menos sí que permiten un registro de saber de qué es lo que realmente está pasando. Bien, por último ya, voy acercando ya al final y voy a decir algunas ideas sobre la conexión que existe entre Sabalgarbi y la tasa de reciclaje de residuos en Vizcaya. Bien, y voy a empezar citando la tasa de reciclaje que supuestamente se logró en Vizcaya en el año 2014. En el año 2015, el diputado de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Vizcaya, en su rueda de prensa anual habitual, en la que da su información sobre las estadísticas de residuos, nos dio el dato de que en Vizcaya el año anterior habíamos logrado superar el 67% de reciclado en Vizcaya. En concreto, que habíamos alcanzado casi el 68%, el 67,7%. Así lo recogí en prensa y, por ejemplo, en el periódico se dice el reciclaje efectivo total de la basura en Vizcaya llega al 67% en 2014. Bueno, estaréis de acuerdo conmigo en que esta tasa de reciclaje es absolutamente estratosférica y seguramente nos pondría a la cabeza del tratamiento, del reciclaje de residuos en Europa. ¿Vale? Bien. Esto está directamente conectado con Sabalgarbi. Bueno, de entrada ya hay que decir que el máximo responsable del cálculo de esta tasa de reciclaje seguramente el que era en su momento el diputado de Medio Ambiente de Vizcaya, que de hecho en esos momentos también era el presidente del Consejo de Administración de Sabalgarbi. ¿Vale? Pero ¿por qué digo que esto está conectado con Sabalgarbi? Bueno, pues está conectado con Sabalgarbi porque en su momento ya demostramos que esta fórmula de cálculo tiene trampa y estas trampas están directamente ligadas con la actividad de Sabalgarbi. En concreto, la tasa de reciclaje se calcula como el cociente de dos números. La tasa de reciclaje son los residuos que se reciclan, se llevan a reciclaje, incluido el compostaje, o a reutilización, dividido entre todos los residuos que se generan. ¿Vale? Es un cociente.
Si yo quiero aumentar de forma artificial este cociente, lo que tengo que hacer es reducir el número de arriba aumentar el número de arriba o reducir el número de abajo. Bien, pues la Diputación Foral de Vizcaya lo que hace es esas dos cosas. Lo que hace es, en los residuos reciclados, se puede comparar, se puede comprobar. Tenéis por aquí el enlace de un documento donde explicamos, un documento elaborado por Ecologistak Martxan. Demostramos que dentro de estos residuos reciclados, la Diputación computa las escorias que aquel año fueron vertidas, como todos los años, a vertedero, en torno a 45.000 toneladas. Es decir, estaba trampeando el reciclaje, equiparando el vertido a vertedero de escorias a residuos reciclados. Esto es una trampa que infla sustancialmente la tasa de reciclado, pero es que había otra trampa todavía más grave, y es que en el número de abajo, en la generación de residuos, podéis comprobar cómo a estos un poco más de 600.000 toneladas de residuos generadas ese año en Vizcaya, la Diputación le resta unas pérdidas de compostaje, TMB y valorización, entre las que están unas pérdidas supuestas de valorización, que son casi 183.000 toneladas, es decir, a 600.000 toneladas resta 183.000, que son exactamente, si lo comprobáis, es exactamente las emisiones de residuos que Sabalgarbi emite por la chimenea, que vierte por la chimenea a la atmósfera. Es decir, la Diputación dice, no, como los residuos los vierto a la atmósfera, pues entonces eso lo considero como pérdidas y entonces lo resto a la generación. Esto es una auténtica aberración, porque está directamente equiparando el vertido a la atmósfera a la prevención de la generación de un residuo. Bueno, pues esta aberrante trampa metodológica pues suele ser muy celebrada por mis alumnos y alumnas cuando yo lo comento en clase en la universidad, y bueno, pues es algo realmente grave. Y por ello, en primavera de 2016, tras la denuncia de Ecologistak Martxan a esta trampa, bueno, pues obviamente la Diputación Foral de Vizcaya tiene que tomar medidas inmediatas y contundentes, y por ello ese año, cuando la Diputación tiene que dar los nuevos datos de reciclaje del nuevo año, no da rueda de prensa, no da la rueda de prensa habitual, y por eso en aquel año no sabemos cuál es la tasa de reciclaje de 2015. ¿Vale? Ese año no hay datos de reciclaje. ¿Vale? Pero claro, al año siguiente hay que seguir dando datos, porque claro, no vamos a estar sin dar datos nunca. Y entonces la Diputación da el dato de que el reciclaje en Vizcaya en 2016 se ha cifrado en un 43,78%. Claro, eso es una caída bastante sustancial, del 68 al 44, es una caída pues, de un 24%, ¿no? Bastante sustancial, y entonces, bueno, pues esto le lleva a la Diputación a lanzar una campaña para decir que hay que reciclar más y para hacer autocrítica, y también se nos dice que Vizcaya bueno, pues que se ha relajado en este área, ¿no? Porque hemos pasado del 68% al 44%. Bueno, esta es la realidad de la tasa de reciclado de estos últimos años. Bueno, yo creo que no merece más comentario. Hay que decir que este dato de 2016 seguramente es incorrecto y también contiene erratas, porque de hecho, si calculamos la tasa de reciclado en función de los datos que están disponibles en la página web del Gobierno vasco, aplicados a Vizcaya, podríamos concluir que seguramente en Vizcaya en el año 2016 la tasa de reciclaje no llegó al 39%, ¿vale? Y en 2018 no llegó al 44%. Lo cual querría decir que seguramente la tasa de reciclaje es aún así todavía más baja y, desde luego, de ninguna forma la tasa de reciclaje llega todavía al 50% que Europa exigía para antes del año 2020. ¿Vale? Y hay que decir que el principal problema de esta pobre tasa de reciclaje en Vizcaya radica claramente en las más de 300.000 toneladas de residuos urbanos que son recogidos sin separación. No solo, pero desde luego este es un elemento muy importante. ¿Vale? Hay que decir que de esas 300.000 toneladas, 160.000 toneladas se incineran directamente en Sabalgarbi y otras 180.000 toneladas se derivan a la TMB, a la planta de tratamiento mecánico biológico, para acabar después en Sabalgarbi de nuevo, 64.000 toneladas en el año 2019, o directamente en vertedero, 72.000 toneladas. Por eso, ya para acabar, yo en este momento sí que querría, bueno, pues
bueno, pues de alguna forma desmontar ese argumento de que Sabalgarbi es una instalación de cola necesaria en el tratamiento de residuos. En todos los tratamientos de residuos se supone que al final tiene que haber una instalación que acabe de, bueno, pues de dar el último tratamiento a lo que no se puede, para hacer lo que otras instalaciones previas no han podido hacer, ¿vale? Es una instalación de cola, ¿no? Bueno, pues hay que decir claramente que Sabalgarbi no es una instalación de cola. Si hubiera que utilizar un símil fisiológico de lo que es Sabalgarbi en el sistema de tratamiento de Vizcaya, yo diría que está situada en la garganta del metabolismo de tratamiento de residuos de Vizcaya, ¿vale? Que está diseñada para tragar una cantidad enorme de residuos sin ningún tipo de tratamiento previo y que, bueno, pues seguramente con un diseño mucho más sensato, pues tendrían otras alternativas, desde luego, al reciclaje, la reutilización, etcétera. Llegados a este punto, yo doy por terminada mi charla. Yo creo que he hablado durante un poquito más de una hora, así que yo no sé si tenéis alguna pregunta, comentario. Me quedo a vuestra disposición. Bueno, Cabo, pues, se ha emitido por streaming, por YouTube. Tenemos a Tommy cogiendo preguntas. Todavía no nos ha pasado las notas, así que mientras tanto, si tenéis alguna pregunta para hacerle a Borja, o algún comentario o alguna aportación. Dice Tommy que no ha habido preguntas en el... ¿Se sabe a dónde han llevado las cenizas, que son residuos tóxicos y peligrosos, ¿no? Deben ser considerados así, las cenizas procedentes del filtro, etc. Y las escorias. Repito igual la pregunta por si no se ha oído en streaming. Sí, igual sí. Bien, un participante pregunta a ver si se sabe algo del destino de las cenizas de Sabalgarbi y de las escorias. Bien, bueno, las cenizas que salen de Sabalgarbi son un residuo peligroso y por lo que consta en los registros del Programa de Vigilancia Ambiental de algunos años, esas cenizas van a Sader, que es una planta que les da un tratamiento de estabilización. Con ese tratamiento de estabilización, en principio, no pierden su carácter de residuo peligroso, pero por lo menos sí que permiten que ese residuo peligroso pueda ser llevado, compactado y estabilizado y llevado a un vertedero especial para ese tipo de residuos. Lo que nos consta es que en algunos años esos residuos se han llevado, por ejemplo, al vertedero de Larrabechu. Y bueno, pues seguramente, y a partir de ahí, pues bueno, pues vertederos similares, seguramente en vertederos de Vizcaya. Larrabechu es una opción en algunos años. Esto con respecto a las cenizas. Y con respecto a las escorias, pues bueno, son prácticamente 700.000 toneladas en estos 15 años de funcionamiento y bueno, pues están pues en los vertederos de Igorre, en los vertederos de Zaya. De hecho, en prensa, por ejemplo, hace unos años, como justificación de la ampliación del vertedero de Artigas, se alegaba la necesidad de dar cabida a las escorias que iban a salir en los próximos años de Sabalgarbi. Así que seguramente, bueno, también en Zaldívar, pues en los vertederos de todas formas, fundamentalmente en Zaya. Yo creo que la mayor parte de los residuos están en Zaya y en Igorre también. Incluso había en la prensa algo, no sé hace cuánto tiempo, pero hace dos años o 3, de que se iban a utilizar escorias también en el firme de la bajada de Santo Domingo, de la Chanda, ¿no? De la Chanda a Bilbao, la bajada de Santo Domingo, que habría de eso. Sí, bueno, en principio, el objetivo inicial de Sabalgarbi era valorizar las escorias en obra civil. Y de hecho, por eso, en el programa de vigilancia ambiental de Sabalgarbi consta un informe a elaborar por la Vintecnalia precisamente para optimizar el proceso de acondicionado de las escorias para ser valorizadas en obra civil. Lo que pasa que parece ser que el sistema, el sistema no funcionó porque
porque bueno, pues no lograron pues de dar con las condiciones para que eso fuera viable y por eso lo han estado llevando a vertedero. Ahora tienen otra posibilidad, que es utilizar la supuesta tecnología que van a poner en marcha, que están poniendo en marcha en la planta de valorización de escorias de Zubieta. Pero esto es algo también un tanto sorprendente, porque claro, no se entiende muy bien cómo lo que no han logrado en 15 años en Vizcaya, ahora van a lograrlo en Guipúzcoa. O dicho de otra forma, si lo van a lograr en Guipúzcoa, ¿por qué no lo han aplicado antes en Vizcaya? Pues no sé, cuando recibamos este año los informes de vigilancia ambiental de Zubieta y de Sabalgarbi, y en concreto tengamos más información sobre el tratamiento de las escorias, pues igual tenemos algo más de información. Desde luego, parece que a día de hoy el tema de las escorias, 15 años después de la puesta en funcionamiento de la planta, sigue en fase de pruebas. Yo así lo interpreto, porque desde luego no se está cumpliendo el objetivo inicial que tenía, que era valorizarlas en obra civil. Oye, Gorka, ¿y la avería de Zubieta es parecida o tiene alguna similitud con la avería de las averías de aquí? Porque Zubieta también está parada teóricamente por una avería ¿no? Sí, en Zubieta han tenido una avería en el sistema, también el sistema eléctrico. No conozco los detalles y, bueno, pues no sabría qué decir. A ver, igual no puede ser porque la configuración de la incineradora de Zubieta es diferente a la de Sabalgarbi. Zubieta es una planta incineradora clásica en la que no hay ciclo combinado y, bueno, pues son potencias de generación eléctrica menores. Pero bueno, y en concreto tampoco tengo claro que allí lo que haya fallado sea también la turbina de vapor. Lo que sí es claro es que la avería de Sabalgarbi en el año 2005, finales de 2005, es seguramente de la pieza más grande, más cara, más delicada y principal de toda la planta, que es la turbina de vapor, ¿vale? Y yo creo que, no sé, igual estoy equivocado, pero yo tengo la sensación que en Zubieta la avería no ha sido de la turbina de vapor. Creo que en Zubieta fue antes justo de empezar en las pruebas y fue el transformador. Transformador, sí. Y aprovecho porque me ha hecho gracia la foto que has puesto de los expertos en dioxinas, TCB. Pero yo a esos que salen no les conozco, pero al rubio que no se le ve la cara sí, porque es Javier Tizabarrena, que es el diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Guipúzcoa. Y es profesor muy judío del UPV, de hecho, y ha sido me parece que es un caso paradigmático, ¿no? De todo lo que hemos tenido que escuchar durante nuestra historia, por ser ecologistas y trabajar en la universidad, por las opiniones que tenemos, cuando ves ahí una serie de señores que luego que, pues, Francisco Cascos después, son investigadores de nuestra universidad, Carlos, se atreven a decir esa barbaridad, que es que tú en media hora puedes detectar que hay dioxinas saliendo de una chimenea y que la puedes parar. Cuando hemos visto, el ejemplo no es nosotros. O sea, sabemos que hay un accidente grave en una instalación de residuos, Zaldívar, se produce una quema de esos residuos y se producen dioxinas, pero sabemos que se producen dioxinas al de 3, 4 días, 5 días, 6 días, tiene que ir a Madrid. Me hace gracia, ¿no?, que ver ese tipo de convivencia, ¿no?, que la conocemos de siempre. La hemos conocido en el tema de los transgénicos, la hemos conocido en el tema nuclear y ahora la vemos en el tema de los residuos. Es decir, hay determinadas gentes en los institutos de investigación en las universidades que están dispuestos a decir lo que haga falta decir con tal de que los negocios salgan bien. Pero a mí me parece... Y la otra cosa que va a llegar a la cosa que quería preguntar es, claro, si a una instalación como Sabalgarbi, el gobierno, tanto el central como el vasco, de mutuo acuerdo y de mutua alianza, le permiten saltarse la legislación que de alguna manera está puesta para todos. Por ejemplo, ¿por qué no protestan? No sé si saben, es una pregunta complicada, pero la instalación de Huelva. La instalación de Huelva es una central de ciclo combinado que funciona 10, 11, 12 días al año. El otro día, por cierto, que había bastante frío, había uno de los dos grupos funcionando. Pero eso tuve sumo muy poco necesario, porque hoy en día que malgasta hacer electricidad no les sale rentable.
Pero ¿por qué este tipo de instalaciones no van a los tribunales? A decir, lo que está pasando con esa barra es absolutamente ilegal. O sea, tenemos que ser solo los economistas los que lo hacemos. Es decir, ¿por qué en el oligopolio, digamos, de la energía eléctrica, este tipo de cosas no se denuncian? O sea, no sé. O lo harán internamente, o lo hacen no sé. No sé si tiene algún tipo de problema. Bueno, sí, lo que me preguntas es cómo es posible, que a Sabalgarbi se le aplique este absolutamente sorprendente régimen regulatorio. Esa es la pregunta, ¿no? No me lo explico, pues es absolutamente sorprendente. Creo que es un fraude de ley que alguien debería denunciar en los tribunales. Sí, sí. Sí, o sea, y está el tema, bueno, es que está el tema del cobro de primas, el hecho de que las primas se cobran, bueno, se retribuye primas generadas a partir de gas natural, muchas veces electricidad que no tiene ninguna conexión en muchos momentos con lo que es la valorización de los residuos, incluso. Pero después también tenemos el asunto de las emisiones de CO2, por ejemplo, también, que bueno, pues que no compran los permisos de emisión de CO2, pues son condiciones pues absolutamente sorprendentes que bueno, pues la única explicación que yo le encuentro es que, bueno, pues Sabalgarbi tiene unas conexiones con, bueno, al final no estamos descubriendo nada. Las entidades, las administraciones que tienen que verificar el cumplimiento normativo pues son también propietarias de la propia planta. La Diputación Foral de Vizcaya, pues el Gobierno vasco a través del EVE, bueno, pues lo que me queda absolutamente claro es que todas estas administraciones tienen perfecto conocimiento de qué es lo que sucede en Sabalgarbi, cuáles son, cuál es el sistema retributivo, qué es lo que emiten, lo que no emiten, lo que funciona, lo que no funciona. Por supuesto, la avería, ya hemos visto que la avería de 2005 es inmediatamente comunicada al Gobierno vasco, a la Delegación de Industria. Es decir, Sabalgarbi no esconde nada. Claro, no es que no esconda, es que lo comunica y automáticamente solicita que se le exencione de los requisitos de eficiencia para cobrar 9 millones de euros de primas cuando no es que no haya valorización energética, es que incluso la generación eléctrica que hay lo es con una eficiencia muy pobre porque no hay turbina de vapor del ciclo combinado en funcionamiento, ¿no? Con lo cual, no sé, yo no soy jurista, yo no sé eso cómo calificar jurídicamente, pero a mí desde luego, como mínimo, ya digo, me parece absolutamente sorprendente que eso tenga carta de naturaleza, ¿no? Yo creo que el primer paso es la ocultación. Es decir, lo primero que se hace es no ser transparentes y no mostrar esto a la ciudadanía, que yo creo que esa es también una de las funciones que estamos cumpliendo aquí hoy, ¿no? Pues el que esto como mínimo se sepa, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues quien tenga que tomar cartas en el asunto, pues que lo tenga. Tendría que ser la administración, podrían ser agentes sociales, no sé, pues el Poder Judicial, pues yo no sé, yo no soy jurista, yo me limito simplemente a compartir con vosotros y vosotras lo que, bueno, pues aquella actividad de la que yo hago seguimiento. Claramente es una apuesta del Partido del Poder, el Partido Nacionalista es claramente su apuesta y esa apuesta está ligada a los poderes económicos. Y no, entonces los poderes económicos pues no les interesa denunciar al Partido del Poder porque tienen otras vinculaciones por otros lados, ¿no? Entonces es fundamentalmente eso, yo creo. Y luego pues el otro partido que está gobernando con el Partido del Poder pues está totalmente plegado a sus necesidades. Entonces nunca se van a levantar, es más, han hecho banderas de intimidación. ¿Gobierna el mismo en el ayuntamiento o gobierna el mismo en el gobierno vasco? Entonces, lo único que ahora, pues con las normativas que hay, casi sustituyo ahora, pues hay bastantes normativas de todo tipo que pues hay
el tema es ahí, contra la administración, dentro de la administración y controles de contencioso administrativo, en el cual, pues, o asociaciones o personas, individuales o administraciones vayan en contra de esta situación. Incluso hay Fiscalía de Medio Ambiente, hay un defensor del pueblo. A ver cosas, hay muchas cosas. Lo que pasa que, bueno. Desde Ecologistas Marchando hemos puesto en los tribunales muchas de estas cosas. Lo hemos llevado, pero no ha seguido. No ha seguido el proceso, no han aceptado la denuncia, no para. Al final, bueno, pues la única que nos queda es seguir con estas denuncias públicas y veremos si siguen cometiendo errores. Bien, perdona, miren, hay unas cuantas preguntas que vienen a través de la red, entonces si queréis voy a responderlas, ¿vale? Vale, una persona pregunta a ver si hay residuos sanitarios que se estén llevando a Sabalgarbi, ¿vale? Vale, bueno, en estos momentos yo no tengo, bueno, no tengo en la cabeza el dato. Es posible que a lo largo de 2020 se hayan incinerado residuos sanitarios en Sabalgarbi, pero tampoco puedo asegurarlo. De cualquier forma, eso lo sabremos en pocas semanas cuando recibamos la documentación del programa de vigilancia ambiental del año pasado, del año 2020. Aprovecho para informaros de que toda esta documentación del programa de vigilancia ambiental yo tengo por costumbre dejarla colgada en este, pues en este enlace de acceso libre, donde voy cargando los PVAs de todos los años. El último disponible es el del año 2020, ¿vale? Y entonces aquí, bueno, pues tenéis diferentes documentos. Yo creo que el 114 no es el 137. El 137 es el documento que registra todas las entradas a Sabalgarbi. Dentro de unas semanas sabremos si alguna de estas entradas se corresponde con residuos sanitarios. La verdad es que no tengo claro si Sabalgarbi en estos momentos está habilitada para recibir residuos sanitarios. Tengo dudas, pero bueno, de cualquier forma, en principio eso tendría que estar registrado y entonces eso lo tendríamos que poder ver. Pues en pocas semanas, ¿vale? Ahí va, se me ha desbloqueado. A ver, había alguna pregunta más, voy a responderla. Vale, sí. Bien, otra persona pregunta a ver si las escorias no deben analizarse antes de llevarlas a vertedero. Sí, además, de hecho, las escorias de incineración son lo que se denomina residuo con entrada a espejo. Es un residuo que puede ser peligroso o no peligroso. Como tiene ese carácter dual, hay que hacer análisis específicos de peligrosidad de forma periódica, que, bueno, desde luego, yo por lo que entiendo, Sabalgarbi no lo realiza tal y como marca la normativa. Sabalgarbi lo que hace es, de vez en cuando hace algún análisis de peligrosidad, pero no hace todos los que exige la normativa, porque de alguna forma, por defecto, asume que son residuos no peligrosos. Y de hecho, insisto, al principio de la puesta en funcionamiento de la planta, incluso se suponía por defecto que eran residuos inertes. ¿Vale? Otra persona pregunta si las escorias tóxicas no deben ir a vertederos de alta seguridad. Entiendo que por escorias tóxicas se refiere a las cenizas. Las cenizas son un residuo de otro carácter, son residuos peligrosos y, como decía antes, requieren una estabilización, un tratamiento especial, un acondicionamiento para que puedan ser derivadas a vertederos de residuos que tienen el permiso ambiental para almacenar ese tipo de residuo. Las escorias tóxicas, serían las que, una vez analizadas, no son estabilizadas, son peligrosas. ¿Perdón? ¿Las? Una vez estudiadas las escorias, y las escorias tienen que pasar un control a la salida del horno, saber si son o no peligrosas,
Si son peligrosas y si se detecta una toxicidad más alta de la regular, ¿a dónde tiene que ir? Tendría que ir a una... A ver, me preguntan... a ver, si las escorias... A ver, la cuestión está en que, claro, si un residuo es potencialmente peligroso, tienes que analizar la peligrosidad, ¿vale? Y entonces, en función de ese nivel de peligrosidad, pues entonces podrás darle un tratamiento u otro. Si son peligrosas, pero además superan unos umbrales, pues igual tampoco lo puedes llevar a un vertedero de peligrosos. Tendrías que darle un tratamiento especial para reducir esa peligrosidad y después llevarla a un vertedero de peligrosos. Pero claro, ¿cuál es la cuestión? La cuestión está en que, claro, para verificar la peligrosidad tienes que medir determinados indicadores. Es decir, por ejemplo, de carcinogenicidad. Claro, si tú supones de entrada que es un no peligroso, nunca vas a medir ese indicador. Y eso es lo que sucede muchas veces en el caso de Sabalgarbi. Se me ha desbloqueado otra vez. Había otra pregunta, otro comentario. Mientras ese caso, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Sabes si hay algún compromiso de la Diputación de suministrar suficiente basura a Sabalgarbi? Quiero decir, ¿qué pasa si nos ponemos todos a separar a recoger de forma separada y no hay basura para quemar? Vale, otra cosa que preguntan por aquí es saber si hay algún compromiso por parte de Diputación para alimentar la planta Sabalgarbi con un mínimo de residuos. A ver, yo lo desconozco. Desde luego, de forma oficial y verificable, que quede por escrito en algún informe, yo entiendo que no. Lo que hay son planificaciones. Hay planificaciones donde se prevé, se proyectan unos niveles de generación y se prevé un funcionamiento para los años futuros. Y pues ahí, pues no sabría qué decir cómo encaja la situación de Sabalgarbi. Lo que sí es claro es que Sabalgarbi en principio tenía previsto en un principio duplicar su capacidad de tratamiento, por eso había una planta A y una planta B, y en un momento determinado se decide no construir la planta B. Y de hecho en estos momentos hay, a veces cuando hay residuos que están siendo derivados a vertedero directamente también. Con lo cual, pues sí que parece que todavía hay margen todavía de reducción de generación de residuos para que Sabalgarbi siga teniendo unas entradas sustanciales. Pero claro, eso también se sustenta fundamentalmente porque es que 300.000 toneladas de residuos se recogen de forma mezclada sin ningún tipo de separación en Vizcaya. Si hubiera seguramente una apuesta seria y decidida por la recogida separada de residuos, que por otro lado es a lo que obliga la normativa y sobre todo el sentido común, seguramente se reduciría muy sustancialmente la cantidad de residuos que tienen que acabar en Sabalgarbi y directamente en vertedero y a través de la TMB. Seguramente es seguro que al final iba a quedar pues un flujo residual que seguramente tendría que acabar en vertedero, pero seguramente sería un residuo del que se podría haber retirado el residuo orgánico, que es el que, el que genera más problemas medioambientales muchas veces cuando se mezcla con otras fracciones de residuos. Y aún así, no debemos olvidar que en estos momentos ya, como decía antes, Sabalgarbi es una instalación que genera gran cantidad de residuos a vertedero, con lo cual, tampoco el problema de los residuos a vertedero lo está solucionando en estos momentos. De hecho, insisto, una de las razones para justificar la ampliación de Artigas era precisamente que había que dar cabida a los residuos, a las escorias que salían de Sabalgarbi. Yo no sé si había alguna otra pregunta. En el borrador del plan del Gobierno vasco de gestión de residuos hacen hueco para que se pueda incinerar residuos que no son urbanos, que son industriales. Porque eso también será otro problema añadible.
Bien, aquí hay varios... Sí. A ver, aquí tenemos un problema y es que la gente que está en streaming nos está diciendo que los comentarios que se comentan por aquí, que ellos no los oyen. A ver, puedo deciros que una persona comenta que en Zubieta ha fallado el transformador, informan de que el fallo de Zubieta ha sido el transformador, que es lo que ya se ha comentado aquí por parte de Iñaki. Por otro lado, comentan que la foto, esta foto que he mostrado antes, de los expertos de Biodonostia, es una foto de una comparecencia en las juntas de Guipúzcoa. Eso es correcto. Yo, de hecho, estuve visitando la misma comisión la semana siguiente a que participaran pues estos señores y, de hecho, pues hice referencia a esta misma cuestión. Vale, y yo creo que no hay ninguna pregunta más. No sé si hay algún comentario más o alguna cuestión. No, lo que iba a comentar, lo que estaba comentando antes José Raquel, que ha quedado un poco más difuso. En realidad, en el plan estratégico 2021-2030 del gobierno vasco, lo que llaman plan de reducción o de gestión para la reducción de los residuos, suponen que Sabalgarbi para el 2030 se supone que se ha reducido tanto la generación de residuos, porque han trabajado mucho para que se reduzca el residuo, entonces que se ha reducido tanto que no va a ser necesario llevarlo a Sabalgarbi. Y entonces va a tener capacidad Sabalgarbi para aceptar residuo industrial. O sea, cuando están haciendo una planificación de qué vertederos van a ser necesarios y de qué instalaciones van a ser necesarias, una de las cosas que dicen es Sabalgarbi va a poder acoger por lo menos unas 100.000 toneladas de residuo industrial. Entonces, ahí es donde están metiendo el 1.000.000 y pico, no sé cuántos mil, o sea, 1.000.000 y pico de toneladas, donde las están colocando. Bueno, pues parte de ellas las están colocando en Sabalgarbi, parte del residuo industrial. Vale. Porque se supone que se va a reducir el residuo, no sé qué van a hacer para reducirlo, porque aquí vamos aumentando año tras año la generación de residuos. No sé qué van a hacer para que realmente se reduzca en esa medida la generación de residuos en el año 2030. O sea, vamos, es una falacia. La gente que está en streaming, los participantes que están en streaming, informan de que a Miren se le oye bien. Así que lo que sí os pediría es que si alguna de vosotras queréis comentar algo, que lo hagáis en voz alta y fuerte para que nos escuchen desde fuera. ¿De acuerdo? Sí, en referencia a lo que comentaba ahora Miren, estoy de acuerdo en que hay una previsión de caída de la generación, lo cual es absolutamente lógico y razonable, porque es que al final el sentido común pues, nos lleva a ello, y la normativa europea y la estatal también, si se aplica adecuadamente. Y surge una duda de si el hueco de tratamiento que puede quedar en las plantas incineradoras se aprovecha para importar residuos de otras regiones, otras zonas, o también para dar tratamiento a residuos industriales. Es un tema pues delicado, al que habría que hacer seguimiento y que tampoco tiene solución fácil, porque pues cada residuo tiene sus condiciones específicas y cualquier cosa no se puede incinerar. O sea, no es algo tan sencillo como quitar plásticos, papel y orgánico y meter pasta de papel, que que tiene otras condiciones materiales diferentes. No, yo solo puntuar dos cosas. Sería lógico pensar que se van a reducir los residuos porque así efectivamente nos lo pide la situación. Pero yo tengo muchas dudas de esa reducción. Yo tengo muchas dudas y de que realmente se pongan los medios necesarios para la reducción. O sea, tendría que ser así, pero tengo dudas de que sea así. Y luego la otra cosa es que se está proyectando nuevos vertederos. En Bilbao se está proyectando ya un vertedero en Archanda. Un vertedero que es el doble del que se cerró y que va a ser exactamente, se ha pedido, el vertedero que se pide para Archanda es un vertedero que va desde Bilbao hasta Sondica y que se ha pedido con los mismos productos, los mismos residuos que estaban en Zaldívar.
Los mismos, o sea, no tienen, o sea, pueden verter de todo, aunque teóricamente no lo podrían verter, tendrían que reciclar. Es decir, pueden verter desde madera hasta metales, hasta productos bioresiduos, absolutamente de todo, papel, plástico. O sea, bueno, eso no tiene sentido. Y se está ya solicitando permisos, ya se han solicitado los permisos para el establecimiento de este vertedero en Arachanda. Aparte de otros grandes vertederos que se están previendo en Jaca y en Nuestra. O sea que... Miren, ahí con fondos europeos. ¿Fondos de recursos del país eso? No, yo no estoy diciendo que vaya con fondos de recuperación, no sé con qué fondos. O sea, lo ha solicitado una empresa particular, una empresa privada, y están en proceso. Primero tienen que arreglar la situación, porque son tierras contaminadas, porque son suelos contaminados, porque allí había lindane, y nosotros denunciamos el lindane. Entonces, primero tienen que descontaminar la zona, pero el vertedero cubre mucho más que la parte contaminada. La solicitud todavía está en el proceso de... O sea, quiero decir que hay otras... O sea, que lo que prevén es nuevos vertederos. O sea, lo que se prevé. No se aprende nada, porque hemos tenido eso ahora... No, sí, van a hacer lo mismo. sí, vertederos igual se necesitan, lo que pasa es que tienen que tomar más medidas aparte de vertederos. O sea, tienen que tomar más medidas y luego está y las incineradoras, ¿no? Porque luego el plástico lo van a quemar a través del proyecto de pirólisis en etanol, ¿no? Quieren quemar plástico. En fin, o sea, que no dejan la incineración. No tienen claro el hacer otra planta incineradora, pero no dejan la incineración. Yo por mi parte, ya no sé, ya por acabar o por cerrar mi aportación, yo lo que sí que quiero resaltar es que toda la información que he presentado hoy se apoya en datos, en principio, que son públicos, que han sido logrados mediante solicitudes de información pública a la Administración, porque todo lo referente al medio ambiente, pues se supone, toda la información que está en manos de la Administración en relación al medio ambiente es información de carácter público, y que si la ciudadanía lo solicita debe tener acceso a ella. Yo entiendo que esta información debería de ser pública de oficio, por defecto, sin necesidad de que nadie la solicitara, ¿vale? Pero como eso no es así, esta información no es pública hasta que alguien la pide. Por eso, pues yo, en la medida de mis medios, pues sí que me suelo preocupar de solicitar esta información y hacer seguimiento del funcionamiento de estas instalaciones y de otras que, pues que son importantes que sean seguidas con transparencia y con vigilancia. Yo me limito en estos momentos a compartir esta información y sobre todo animar a la ciudadanía a que, pues que también realice esta tarea, que asumamos colectivamente e incluso individualmente pues la responsabilidad de exigir a la Administración esta información y ponerla en manos de la sociedad para, como mecanismo de transparencia, porque al final es un mecanismo fundamental de vigilancia. Al final, si estas empresas y estas instituciones se sienten vigiladas, pues yo creo que pues eso les obligará seguramente a hacer las cosas mejor. Y yo creo que ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido y que seguimos teniendo, que al final, como estamos hablando de un ámbito tremendamente técnico, complejo, que requiere una formación técnica seguramente pues bastante dura y complicada, pues al final nos despreocupamos colectivamente y entonces, pues digamos que pues ahí suceden cosas que no deberían de suceder. Y esto, por ejemplo, últimamente lo hemos comprobado en relación al vertedero de Zaldívar, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguramente con otras muchas cuestiones medioambientales que son importantes. Pues es que me caso. Muy bien.